Muy buenas tardes, mi nombre es Henry Rosales y esta vez vamos a hablar sobre sistemas de gestión de base de datos. Es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento y modificación y extracción de información de una base de datos, además de proporcionar herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar datos. Los usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas de interrogación, de generación de informes o bien mediante aplicación al efecto. Un sistema de gestión de base de datos también proporciona métodos para mantener la integralidad de los datos, para administrar el acceso de usuarios a los datos y recuperar información si el sistema se corrompe. Permite presentar la información de la base de datos en variados formatos. La mayoría de los sistemas de gestión de base de datos incluyen un generador de informes. También pueden incluir un módulo gráfico que permita presentar la información con gráficos y tablas. Una base de datos es un conjunto de datos que permiten a un mismo contexto y almacenado sistemáticamente para un propósito de uso. Los componentes de una base de datos, el hardware, constituido por el dispositivo de almacenamiento, como discos, tambores, cintas, etc. O el software, que es un sistema de administración de una base de datos. Y los datos, los cuales serán almacenados de acuerdo a la estructura externa que van a ser procesados para convertirse en información. La clasificación de sistemas de base de datos consiste en un modelo lógico en el cual se basa bajo un modelo jerárquico de redes, de modelo racional o un modelo orientado a objetos. O números de usuarios, como un monousuario o un multiusuario. O también números de sitios centralizados, distribuidos, homogéneos o heterogéneos. Ámbitos de aplicación, con un propósito general o un propósito específico. Y el lenguaje de interfaz del sistema puede ser bajo típicos de software muy específicos dedicados a servir a la interfaz entre la base de datos, el usuario y la aplicación que se desea utilizar, y se compone por un lenguaje de definición, manipulación, consulta o conjunto de datos. Existe un objetivo que deben cumplir el sistema de gestión de base de datos, de los cuales se han enumerado los siguientes: hacer transparente al usuario detalles de almacenamiento físico de datos mediante variación de niveles de abstracción, mantener la integridad de los datos, proporcionar de manera eficiente la información, controlar el acceso y facilitar el manejo grande de volumen. Muy buenas tardes.